Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias, Magdalena, Carlos, por acompañarnos. Vamos a estar trabajando la próxima hora, básicamente, en comentarles de manera conceptual qué es el comprobante de pagos. La idea es que, en mi caso, exponga el material que traigamos. Obviamente, el contador, la licenciada Magda, Carlos, nos van a estar apoyando en abundar sobre algunos puntos en especial. La idea es que al final demos respuesta a todas las preguntas que nos hagan llegar. Por ahí les están entregando alguna papeleta donde pueden anotar sus preguntas y al final la estaremos comentando para precisamente dar la información sobre los cuestionamientos que no hayan quedado aclarados durante la presentación. Vamos a iniciar con qué es propiamente el recibo de… Esta no es la presentación, esta es la siguiente. Como les comentaba, básicamente lo que vamos a estar viendo es los conceptos de qué es el comprobante de recepción de pagos, qué es propiamente el complemento de recepción de pagos. Al final estamos hablando del mismo documento. Estamos hablando de una factura a la cual se le va a incorporar un complemento, técnicamente es eso, un complemento en donde se estaría incorporando la información propia del pago que se está efectuando. Entonces, de manera indistinta van a poder encontrar recibo electrónico de pagos, complemento para pagos, complemento para la recepción de pagos e incluso en el portal del SAT se maneja como factura que ampara la recepción de pagos. Entonces, cuando escuchen o utilicen estos términos, estamos hablando de lo mismo, de un documento, una factura que tiene un complemento, técnicamente estamos hablando de que tiene un complemento donde se integra la información de los pagos. Y la idea es que a través de ese documento, esa factura, se esté reportando al SAT propiamente el momento y la forma en la que se está realizando el pago de una factura. Normalmente nos cuestionan mucho ¿y de dónde salió la obligación o de dónde viene cuál es el fundamento para que el SAT nos esté exigiendo propiamente la emisión de este tipo de comprobantes? Pues aquí viene un poco de los antecedentes de la historia de lo que es el pago en parcialidades. Recordemos que el complemento o la factura de recepción de pagos se va a utilizar en dos momentos. Cuando el pago no se realice al momento de la emisión de la factura, estamos hablando de un pago diferido, o bien cuando también no se realice el pago y este se vaya a hacer de manera parcial o en parcialidades. En esta lámina básicamente lo que estamos presentando es cómo a lo largo de la historia ha ido evolucionando el tema de la comprobación del pago en parcialidades. Desde 2003 ya se establece la obligación de emitir comprobantes o de llevar el control propiamente del pago en parcialidades. Sin embargo, nada más se dice que se tiene que emitir y no se reglamenta o no se define el cómo se tiene que estar haciendo este control, esta emisión de comprobantes. En 2004 ya el código establece propiamente el cómo. Sin embargo, operacionalmente en 2004 nada más teníamos el comprobante impreso, estaban las bases para el CFD. Sin embargo, también era un tanto así como letra muerta, ¿no? Porque nadie prácticamente operaba o facturaba el pago en parcialidades. En 2009 ya se establece un poco sobre cómo se le tiene que dar el tratamiento en el pago de parcialidades, a las contribuciones que se establecen, y es hasta el 2012 cuando se establece que se tiene que emitir la factura por el monto total de la transacción y la generación de la factura por cada una de las parcialidades. Incluso en el esquema, la versión 3.2 todavía se maneja ya el folio original, la serie, incluso por ahí datos de control, relacionando los esquemas que estaban vigentes en ese momento. Básicamente era el papel de imprenta autorizada, el papel con código de barras, el CFD y el CFDI. De hecho, por ahí todavía tenemos en la versión 3.2 folio fiscal, el original, la serie y el número de… Básicamente es eso, ¿no? Y obviamente estaba preparado para recibir la información de documentos distintos a un CFDI.
que eran los que acabamos de comentar. Y a partir de 2016, en la tercera resolución, básicamente a través de la regla 32 y 35, ya se establece la obligación de utilizar el complemento. Realmente lo que se hace es normar cómo se va a estar facturando el pago en parcialidades. Y esto es a través de la emisión de una factura, en estricto es una factura, nada más que con el complemento de recepción de pagos. Respecto al tema del pago en diferido, de los pagos en diferidos, básicamente es a partir de 2012 con la reforma que ya establece que por todos los ingresos que se perciban, por las retenciones y por los pagos que se reciban, y de hecho fue un cambio relativamente pequeño dentro del Código Fiscal del artículo 29, que ya establece que por los pagos que se reciban se tiene que emitir el comprobante. Entonces, pues ya poco a poco se fue armando el andamiaje legal para estar emitiendo los comprobantes propiamente de pago. En 2013 se dan ciertas facilidades que ya en cuanto al método, que ahora es la forma, y la forma que antes era el método, para el registro de lo que es la forma y el método de pago, ¿no? Durante 2014 se mantiene la facilidad, realmente lo único que se había estado haciendo es darle continuidad al esquema operativo como se venía manejando, y es hasta 2017 cuando pues sale junto con la publicación del anexo 20, la versión 3.3, que se alinea el estándar técnico de la factura a lo que establece código respecto al registro de la forma y el método de pago, y se invierten. De hecho, por ahí mucha gente nos dicen que nos equivocamos, ¿no? Que en la versión 3.3 vienen invertidos la forma y el método con relación a lo que traía la versión 3.2, y no es que nos hayamos equivocado, simplemente lo que estamos haciendo ya es alinear, aprovechar el cambio fuerte que se hizo dentro del esquema de factura electrónica para alinear los datos, los requisitos o el nombre de los campos en el estándar técnico con la propia norma, porque la norma habla de registrar la forma en que se realiza el pago, y esto es en efectivo, transferencia, cheque, y anteriormente recordamos que ese dato se incluía en el método. Entonces, a partir de el 2017 en la versión 3.3 del anexo 20, aparte de integrar o alinear ya los campos con la disposición, pues se publican los catálogos que se van a estar utilizando para el registro básicamente de estos campos. ¿Qué es lo que estamos resolviendo? Porque también dicen, bueno, ¿para qué cambian el esquema de la factura electrónica? Pues sí sirve, a nosotros sí nos funciona, y entiendo que sí. Sin embargo, se habían detectado ciertas problemáticas relacionadas con la emisión de pagos, ¿no? Como les comentaba al principio, era un tanto letra muerta, ¿no? Porque existía la obligación, pero prácticamente ningún contribuyente cumplía con dicha obligación. Lo que hacían era emitir un comprobante de pago, un simplificado, un documento que decía que sí, que me había dado una parcialidad, y ya no se estaban facturando. Y mucho tenía que ver con el temor que tenían los contribuyentes respecto a cómo va a saber la autoridad si vendí o facturé 100 pesos que no me pagaron en el momento y que me fueron pagando a través de parcialidades, y al final parecería que tuviera 200 pesos de ingresos, pero al final son 100 pesos nada más. ¿Y cómo va a saber la autoridad que nada más son 100 y al rato no quiero tener aquí al auditor pidiéndome aclaraciones respecto de los otros 100 pesos, ¿no? Entonces, básicamente lo que se buscaba es se busca tener control sobre el flujo de lo que son los pagos en parcialidades. Esto estaba generándoles tanto a la autoridad como a ustedes ciertos problemas en los procesos que se tienen entre ambos entes, ¿no? Que venían desde el rechazo de una petición de devolución, porque no había forma a través de un comprobante de verificar o corroborar que realmente se haya efectuado el pago, y por eso venían de muéstrame el estado de cuenta, muéstrame esto, muéstrame aquello. Obviamente también traíamos ahí problemas de opinión de cumplimientos negativas, que si bien la opinión es a nivel de forma,
pero también te permite identificar ciertos mecanismos que pudieran presumir que el contribuyente está facturando, pero no está reportando ingresos. Entonces, ahí pudiera haber alguna cuestión de criterio en las discrepancias que acabo de comentar, y obviamente también el estar aclarando con la autoridad respecto a de si eran 200, si eran 100, porque los facturé, pero la autoridad como no se tenía un mecanismo claramente definido para decir esto es por la parcialidad o en su defecto, como también teníamos las facilidades del NA, pues simplemente lo emitías por simplicidad, y pues ya pues que le toque a él aclarar en caso de que hubiese alguna controversia con su contraparte, ¿no? Básicamente en el caso de pagos diferidos es la misma situación, porque se facturaba, se le ponía el no aplica, cuando llegaba el pago, pues ahí no hay forma de saber, o no había forma de saber cómo se tenía que estar, más bien, no había forma de reportar que ya se estaba efectuando el pago. Entonces era como un acto de fe del lado de la autoridad, porque si ustedes decían que ya la habían pagado y presentaban algún documento, por ejemplo el estado de cuenta, pues se tenía que presumir que sí se había hecho el pago. Y desafortunadamente se detectaron algunos casos en donde el mismo pago lo presentaba el contribuyente para 10, 20 facturas. Oye, pero esto ya es el mismo estado de cuenta, no, pero es el pago. Y son malas prácticas o prácticas indebidas que algunos contribuyentes, aprovechando la falta de control en cierta forma de ese tipo de mecanismos de pago, pues el contribuyente aprovechaba y decía, pues ya lo pagué, y pues a lo mejor nada más había hecho un pago de una sola factura y ese pago lo presentaba, como era a través del estado de cuenta, N veces, y la autoridad no tenía forma de corroborar si efectivamente correspondía a un solo pago de una sola factura o en su defecto pues estaba haciendo lo que les comentaba hace un segundo, ¿no? Para la autoridad pues no era claro, o no podíamos determinar si sí ya estaba pagado, y si ya estaba pagado que el otro lo pudiera acreditar, que pudiera deducir y su contraparte tuviera que estar acumulando el ingreso y pagando los impuestos correspondientes. Y obviamente esto aplicaba tanto para la parte de renta cuando es por flujo, como para la parte de IVA, ¿no? Obviamente esto trae consecuencias tanto para ustedes como para la autoridad. Recordemos que la autoridad, pues su negocio es precisamente recaudar, y la idea es que, pues, que las contribuciones se recauden de la mejor manera y obviamente siendo más eficientes y generando el menor número de actos de molestia hacia el contribuyente. Entonces la única forma en que se pudiera estar controlando este tipo de flujos de información, momentos, etcétera, pues obviamente es a través de mecanismos que nos permitan recabar esta información. La idea es que a partir de estos documentos no nada más poder controlar los flujos, sino que también los procesos que ejecuta la autoridad fiscal se vuelvan más ágiles, más simples, y obviamente que desaparezcan declaraciones que ya no tienen sentido. De hecho, el primer ejemplo lo tenemos con la informativa de sueldos y salarios. ¿Por qué? Porque ya con el comprobante de nómina, pues tenemos propiamente cuánto le pagaron al trabajador, cuánto le retuvieron, y a partir de esa información ahora el SAT va a tener que construir su declaración, la propuesta de declaración de los trabajadores. La idea es que también con el complemento de recepción de pagos, en un corto, mediano plazo, pudieran estar desapareciendo ciertas informativas como la DIOT. Al final, pues si tú ya vas a saber qué fue lo que pagué, pues en el momento que lo pagué y que emito el comprobante, pues ya sabes cómo lo pagué, a quién le pagué y por cuánto lo pagué. Y obviamente eso permite incluso tener un trazo mucho más exacto de la autoridad con relación a los pagos que están efectuando los contribuyentes, y va a permitir eliminar varias de las informativas. También lo que se busca es que las auditorías sean electrónicas, sean muy específicas, precisas, prácticamente como una cuestión quirúrgica, en donde digan, bueno, pues aquí hay una pequeña diferencia entre lo que dices que tuviste de ingresos, entre lo que dices que gastaste y con los comprobantes, con el flujo de los pagos, pues ahora aclárame, ¿no? Nada más sobre este tema. Y ya lo que buscamos es que
el auditor ya no se aviente un año dentro de las empresas, dentro de las organizaciones, porque eso, además de generarles una molestia a ustedes, es un costo que representa el SAT el tener una persona o un grupo de personas durante tanto tiempo para ver qué encuentran, ¿no? Simplemente es tener ya los mecanismos y hacer la fiscalización más precisa. Bueno, ¿esto cómo lo estamos resolviendo? A partir de lo que sería propiamente la emisión del comprobante de pagos, el cual, pues como les comentaba, va a permitir ubicar el momento en el que se efectúa el pago, a qué facturas están afectándose o se están pagando y la fecha y la forma. Ahorita yo creo que es uno de los cambios más importantes dentro de la factura, es que ya existen relaciones y esas relaciones, pues lo que le van a permitir a la autoridad es como llevar un estado de cuenta de una factura. Tú emites una factura por 100 pesos, emites una nota de crédito por una devolución, un descuento, esa nota de crédito debe estar relacionada a la factura, de tal suerte que si emites la factura como en un primer momento, en un segundo momento emites una nota de crédito, sabemos que vas a tener que recibir un pago por la diferencia. Cuando llegue el pago, vas a tener que relacionar ese comprobante de pago a la factura, de tal suerte que podamos ubicar específicamente cuánto es lo que estás percibiendo o está recibiendo la empresa y cuál sería el impuesto que estaría causando respecto a esa factura. Al final, la factura es como le llamemos la célula de la administración tributaria, que es la parte elemental de cualquier sistema, y en este caso la factura va a ser el mecanismo o el eje a través del cual la autoridad va a estar revisando cuánto percibes, cuánto gastas, cuánto estás acumulando, etcétera, ¿no? Entonces, lo que se busca propiamente es, a través de este documento, identificar de manera muy sencilla, de manera muy ágil, qué es lo que está pagando un contribuyente a otro y en qué momento, ¿no? Aquí viene lo que sería propiamente el fundamento legal, que ya prácticamente lo repasamos al principio con los antecedentes. Básicamente en el Código Fiscal de la Federación, artículo 29, se establece la obligación de emitir los comprobantes, artículo 29A se establece los requisitos, se establecen los requisitos y ahí señalan que a través de reglas de carácter general el SAT estará regulando estos comprobantes, la emisión de estos comprobantes. El anexo 20 forma parte de la resolución miscelánea y al igual que la regla, pues establece, digamos, no facilidades, establece cómo se tiene que estar generando el documento. El anexo 20, en la última modificación que se publicó en julio, se le incorporó un parrafito que le da certeza jurídica a los contribuyentes a partir de la información que se está publicando en la guía de llenado. De hecho, son 3 líneas que se incorporaron en la página 3 del anexo 20, que establece que las guías de llenado básicamente también tienen tienen carácter vinculativo. Entonces, si ahí se establece que se tiene que llenar de una forma la factura y la llenan así, la autoridad fiscal no pudiera estarlo sancionando por si llega el auditor y dice, es que no cumpliste con la obligación de emitir el comprobante bajo las disposiciones fiscales, ustedes pueden mostrarle la guía de llenado y la guía de llenado es vinculante para efectos de aplicación de la emisión de la factura. Entonces, si dice que debe de ser, o le debes de poner X o Y valor dentro de la factura y lo estás cumpliendo y la guía lo establece de esta manera, la autoridad no te tendría por qué estar observando esa parte. No porque esté publicada en el portal, sino porque la información ya le da se le da un reconocimiento a través del propio anexo 20. Digamos que la guía de llenado es un anexo del anexo, porque ya el propio anexo 20 reconoce las guías de llenado como herramientas para la generación de los comprobantes.
no sé si valga la pena, sin que pretenda yo ser abogado, porque soy contador público, pero sí hablar un poquito del orden jurídico que lleva esto, ¿no? El primer orden o digamos, la base de todo esto, evidentemente, es el Código Fiscal de la Federación, el artículo 29 y el 29A. Partiendo de ahí sigue el reglamento, y del reglamento sigue las reglas de la resolución miscelánea, de donde se desprenden el propio anexo 20 y posteriormente las guías de llenado y los casos de uso que también les va a mencionar más adelante Pedro. Pero básicamente en ese orden. Y sí es muy importante, fue una petición que hizo el propio Instituto Mexicano de Contadores Públicos, el Consejo Coordinador Empresarial, porque esas guías de llenado se publicaban en la página del SAT, pero no nos daban ninguna certeza jurídica a nosotros como contribuyentes o a nosotros como contadores públicos que llevamos, pues ya sea que las contabilidades de nuestros clientes o hacemos las auditorías de nuestros clientes. Entonces, cuando estos se presentaron con un problema, pues es que la guía quién sabe cuándo se publicó o se publicó en la página del SAT, etcétera. Entonces, por eso sí es muy importante lo que menciona Pedro en relación con que se establece un vínculo legal de manera que nos protege a nosotros como contribuyentes esa parte, ¿no? Gracias, Carlos. Exactamente. De hecho, si ustedes se dan cuenta, anteriormente lo que hacía el SAT era publicar los documentos cuando salió una versión, bajaba el documento anterior y publicaba y dejaba nada más el vigente. Ahorita lo que está haciendo la autoridad es ponerlo como documento no vigente, pero se queda ahí para consulta y pues básicamente consulta y referencia para los contribuyentes y para la propia autoridad. Si en aquel momento se dijo que se tenía que poner verde y ahorita ya cambió a rojo, pues en el momento que tú lo emitiste y lo emitiste como verde, aunque hoy se diga que es rojo, al final no hay ningún problema porque la guía de llenado en su momento lo establecía del color que se utilizó. Y ahorita ya cambió, pues ni modo, tendríamos que la autoridad y ustedes ajustarse a la nueva definición. Y la idea es que los documentos no desaparezcan, se vayan quedando, incluso va quedando el histórico de las diferentes versiones de las guías de llenado, de los catálogos, de tal suerte que en caso de alguna controversia tú puedes decir, sí, yo no utilicé esa clave del catálogo porque en ese momento no existía. Y tal no existía que la propia guía no contemplaba el uso de esa clave. Entonces la idea es que ustedes tengan certeza jurídica respecto a las actuaciones de la propia autoridad. Entonces traemos Código Fiscal de la Federación, anexo 20, el anexo 20 deriva a la guía de llenado y obviamente el tema de las reglas de la resolución miscelánea, la regla 27135-32 sobre el tema de la expedición de comprobantes. Ya pasando, dejando un poco el tema conceptual y pasando a cuestiones ya más operativas, aquí lo que conviene aclarar es, si yo al momento de la emisión de la factura no he recibido el pago, no tendría por qué estar incorporando una forma de pago. Habrá gente que comente, es que siempre mi cliente me paga por transferencia, toda la vida me ha pagado por transferencia. Entonces, pues simplemente pues ya le pongo transferencia, ¿no? Eso es una práctica indebida e incorrecta. Porque, ¿qué pasa? A partir de que la factura ya se robusteció en sus controles, la autoridad va a poder decir, ok, esta factura ya viene con forma de pago, luego entonces quiere decir que ya está pagada y por consecuencia la voy a considerar para efectos del cálculo del impuesto del contribuyente. Entonces, habrá contribuyentes que dicen, pues no, yo no tengo ningún problema en asumir el costo que sería a pagar el impuesto correspondiente. Pues cada quien es libre. Sin embargo, habrá contribuyentes en donde la relación, una transacción comercial, a lo mejor una sola factura pueda representar el 90% de sus ingresos. Y si esa factura por cualquier motivo no se la pagan en el periodo y él la reportó o ya la declaró como pagada, pues simplemente la autoridad pudiera estarle exigiendo el pago de la contribución correspondiente, de tal suerte que la factura, dicen los abogados, o mucha gente comenta, una factura es como una declaración. Dices, pues sí, porque es una manifestación de que tú estás vendiendo
un producto, un servicio que lo estás facturando y ahí mismo ya se establece si lo pagaste o no lo pagaste. Si ustedes llenan esos apartados de forma de pago y el método de pago sin que exista el pago, pues estarían prácticamente reportando información que no corresponde a la realidad. Y eso pues les pudiera generar una consecuencia, y la consecuencia es que te exijan el pago de una contribución que a lo mejor todavía no te corresponde pagar. Entonces es importante que ustedes cuiden esa parte. Si lo venían haciendo de que yo le pongo, porque mi cliente me dice que le ponga ya el método de pago o la forma de pago, que se lo pague en transferencia, y ya después llega el pago, ya es una cuestión de riesgo que ustedes tienen que asumir. Al final, si no se ha pagado la factura, esos campos se tendrían que estar llenando con pues, forma de pago por definir y el método de pago, pago en parcialidades o diferido. Al final es la misma clave que se utiliza. No me la han pagado y me la van a pagar en parcialidades, pues ponle el PPD. Me la van a pagar en una sola exhibición, nada más que no me la van a pagar ahorita, ponle el PPD. Entonces, ahí no hay, digo, esto es básicamente la recomendación porque muchos contribuyentes tenían la práctica, sin calificarla de buena o mala, de estar reportando información en las facturas como si ya estuvieran pagadas cuando no están pagadas. Y obviamente al momento que se van reforzando los controles, pues obviamente ahí hay un riesgo y no es un riesgo para la autoridad, es un riesgo para ustedes mismos. Incluso pudieran estar habilitando a su cliente a que pueda estar deduciendo de manera indebida o acreditando un gasto. Yo digo que esto es como la promesa del mexicano, ¿no? De mañana te pago, ¿no? Porque la verdad es que aunque sea una práctica normal que me vaya a pagar a través de un cheque, a través de una transferencia, si no me pagan en el momento, hay que ponerle por definir, PPD 90. Bajo ninguna otra circunstancia podemos ponerlo diferente, porque además la consecuencia sí es muy clara. Independientemente de que cuando se emite la factura, en el caso de una persona moral, se tiene que acumular para efectos del impuesto sobre la renta, también es un impuesto al valor agregado causado, y si la compañía genera impuesto especial sobre producción y servicios, pues también se considera como cobrado. Y esos dos impuestos se generan cuando se hace el flujo del efectivo. De manera que por ese simple detalle generaríamos un flujo de efectivo para la empresa. Más aún, si la factura dice que tiene el método de pago y no está cobrada, yo ya no puedo cancelar esa factura, que a lo mejor me adelanto un poquito, pero eso lo va a ver a detalle Pedro más adelante, pero ya no podríamos cancelar esa factura bajo ninguna circunstancia, porque en teoría está pagada, aunque no hayamos recibido un peso. Entonces acuérdense, pues, ¿me va a pagar? Pues quién sabe, ¿no? O no sé cuándo, a lo mejor sí me paga, pero no sé cuándo. Entonces, como no sé cuándo, le pongo PPD, ¿no? Claro, y de hecho tiene implicaciones de otro orden, diferentes a las fiscales. Por ahí tuvimos el caso de un contribuyente que decía, es que yo le puse la factura que estaba pagada y no me pagó. Después, cuando fui a exigir el pago, mi contraparte dijo, yo ya te la pagué, y si no, que le pregunten al SAT. Y obviamente al SAT le preguntan, infórmame si esta factura está pagada. Lo que decimos nosotros es, el criterio es, si la factura señala como forma de pago que ya está pagada, presumimos que está pagada. Obviamente hay otros elementos que se tienen que considerar. Sin embargo, mientras son peras, son manzanas, al final les genera o les pudiera estar generando una situación que va incluso más allá de lo fiscal. Entonces sí hay que tener mucho cuidado respecto a lo que se está reportando. Reitero, es una factura, pero es una factura que está suscribiendo el propio contribuyente. Cuando emitimos una factura y la sellamos, jurídicamente lo que estamos haciendo es firmarla con un certificado de sello digital, que no es más que una firma electrónica de propósito específico. Entonces, al final, la empresa, el contribuyente,
está suscribiendo que sí, que esa factura o que esa transacción se llevó a cabo, que se pagó y se pagó de la manera que señala. Luego entonces la recomendación es, si lo venían haciendo, ya no más, simplemente si no me la han pagado, lo pongo como por definir, cuando me llegue el pago, emito el comprobante y en ese momento es cuando ya sigue su flujo el tema del impacto fiscal, acreditación, etcétera. En tanto, simplemente se pone por definir. Esto seguramente va a cambiar algunos de los procesos operativos o de las relaciones entre las empresas. ¿Por qué? Porque obviamente si tú no me pagas, yo te doy la factura por definir. Oye, pero que, pues no, porque es el criterio de la autoridad fiscal. Luego entonces tendríamos que estar cuidando muy bien esa parte. Ya respecto a si le pongo PPD y si me pagan en una sola exhibición, no hay problema, se emite el comprobante de pago. Si me lo comprometieron el pago en una sola exhibición, diferida, pero no se dio en una sola exhibición y me lo pagaron como pudieron, tampoco hay problema. De hecho, el comprobante de recepción de pagos es un tanto más neutral. En la versión 3.2 teníamos el problema de que teníamos que poner pago en parcialidades y teníamos que decir una de dos, dos de dos. Ya en el esquema de la versión 3.3 con el complemento de pago dices pago en parcialidades, ok, y nada más vas poniendo el número de la parcialidad. Si es 1, 2, 3 y si se va al infinito y más allá, pues no hay ningún problema porque el campo te permite estar registrando el número de parcialidad sin necesidad de acotarlo o definirlo desde el principio. Muchos de ustedes nos decían, pues no sabemos, acordamos un pago en una sola exhibición, pero si tiene algún problema, pues ahí me va a pagar como pueda. Y obviamente yo no me puedo poner exquisito de que, pues me dijiste que 3, pues ahora en 3, no, pues si me puede pagar, aunque sean abonos chiquitos, pues que me pague. Lo que menos quiero es que me dejen de pagar por una cuestión de forma, ¿no? Entonces aquí este es el punto importante, ¿no? Nos preguntan mucho cómo se tiene que estar desagregando dentro del comprobante de pago el impuesto correspondiente. Incluso algunos han comentado, es que la ley del impuesto sobre del IVA nos señala que en cada parcialidad se tiene que estar desglosando precisamente el IVA por cada uno de los pagos. Entonces, básicamente lo que está haciendo el SAT es, a partir del complemento de recepción de pagos, pues simplemente decir, cuando tú emites la factura por el monto total de la transacción, ahí tienes que desglosar el IVA y vas a decir cuánto aplica a nivel de concepto, ¿no? Todavía es mucho más específica que la versión anterior. Ya cuando se emite el comprobante de pago, pues ahí no es necesario desagregar el impuesto correspondiente. Simplemente se dice, a ver, pues de la factura que me debían de 1,000 pesos, me están pagando 500. Entonces, en el comprobante de recepción de pagos, le aplico o reporto que son 500, que me los pagaron el 24 de agosto a través de transferencia bancaria y se acabó. No hay que estar desagregando el tema del impuesto. ¿Por qué? Porque la información del impuesto correspondiente ya se está reportando en la factura inicial y al momento de ya la entero, pues básicamente la ya de llenado dice pues que es de manera proporcional, ¿no? Incluso es importante comentarles que al momento que un contribuyente genera el complemento de recepción de pagos, es requisito indicar de qué factura proviene. Entonces, la factura es la que tiene el desglose de los impuestos, donde nos dice si fue trasladado, si fue retenido, si es IVA, si es ISR, si es IEPS y el monto correspondiente. Básicamente, en el complemento de recepción de pagos, lo que nos interesa saber, que ya a detalle lo va a ver Pedro más adelante, es cuál es la forma de pago que nos está entregando con este complemento, si es efectivo, si es transferencia, si es un cheque, si es una transferencia interbancaria, como es Pay, y hay ciertos elementos que tiene que indicar y sobre todo, como decía Pedro, darle el número de parcialidad, que es muy importante, indicarle el importe del saldo anterior, indicarle el monto que se está pagando con esa recepción de pagos y el saldo que resta, ¿no? Que es el importe saldo. Entonces, debemos estar muy claros con este proceso, con este nuevo tipo de comprobante que vamos a entregar por tantos pagos que se entreguen. Como dice Pedro, podrán ser muchas parcialidades, podrá ser una sola parcialidad, pero debemos de estar claros en qué momento generarlo.
Gracias. ¿Quién debe emitir el comprobante de pagos? Pues quien reciba propiamente el pago. Yo emito la factura, recibo el pago, pues debo de emitir el comprobante de recepción de pagos. Aquí la única parte, la excepción es cuando se factura a través de terceros, facturación por cuenta de terceros. Obviamente ellos también realizan la cobranza y ahí quien debe de emitir el comprobante es quien reciba el pago. Al final, quien opere bajo ese mecanismo, para efectos de que no le vayan a imputar ingresos que no, sí deben de aplicar la facilidad completa. ¿Y esto qué implica? Que el comprobante que se emita por las transacciones, que amparen las transacciones, deben de estar incorporando el complemento correspondiente. Es un complemento que se le pega a nivel del concepto que señala quién es ese tercero. Si yo le ofrezco los servicios o opero facturación por cuenta de terceros, por ejemplo de Carlos, yo emito la factura y en la factura vienen a lo mejor cuestiones que son de mis ingresos y viene un concepto que le estoy facturando y cobrando a Carlos, simplemente ese concepto tendrían que venir asociados los datos de Carlos, de tal suerte que la autoridad pueda decir todo esto es de Pedro excepto este concepto que trae el complemento y obviamente esa partecita de la factura se la va a estar cargando directamente a Carlos y el resto a mí. Entonces, al momento de realizar la cobranza, pues yo voy a recibir el pago, simplemente lo que hago es emitirle a quien me pagó el complemento. Obviamente ahí no hay grandes particularidades, simplemente se relaciona de quién se está recibiendo el pago y al momento de que la autoridad identifique, vamos a ver cómo se realizó el pago, pues ahí ya a partir de los conceptos de ambas facturas se estaría determinando cuánto corresponde efectivamente pagado a Pedro y cuánto corresponde a Carlos. Allí lo importante es, como es un tema muy específico, y obviamente no la generalidad de los contribuyentes lo utilizan, la recomendación es que aquellos que operen bajo estos esquemas, que normalmente son empresas grandes, pues que ubiquen dentro del apartado de la guía, el apartado correspondiente, y verifiquen cómo tendrían que estar haciendo la parte del complemento de pagos. Pero al final, quien recibe el pago es quien debería estar emitiendo el comprobante correspondiente. ¿Perdón? Pues aquí, mira, como les comentaba hace un momento, básicamente la factura de recepción de pagos es una factura. Luego entonces la primera parte pues es propiamente la de un CFDI y a nivel de, como no puede haber facturas sin conceptos, pues básicamente ahí la guía de llenado te dice debes de poner uno, actividad, servicios de facturación, etcétera, y con monto iguales a 0. A diferencia de una factura de ingresos que el propio estándar te dice que no puedes emitir facturas en 0, pero son facturas de ingreso o de egreso. En el caso del complemento de pagos, cuando pones el tipo de documento pago, te lo va a permitir, en el caso de traslado y en el caso de pago, te va a permitir manejar importe 0. Y allí en la parte superior de la factura simplemente no se tendría que estar referenciando ya nada, sino en la parte, vamos a decir, del complemento, en la parte final, conforme al ejemplo, ahí es donde tú vas a relacionar propiamente la fecha del pago, la forma del pago, el monto, el ID del documento, que es propiamente el folio fiscal de la factura a la cual está asociado el pago, el número de parcialidad, que ese es un campo requerido y que mucha gente dice, es que yo no lo estoy pagando en parcialidades, es un pago en una sola exhibición, o nada más que fue diferido, no hay ningún problema. La propia guía de llenado dice, ponle 1 y va a ser 1 de 1. El importe del saldo anterior, el importe pagado y el saldo insoluto. Al final, esto viene siendo como un estadito de cuenta de la factura a la cual está asociado el pago. Entonces, es importante que ustedes vayan llevando este control. Obviamente, no es que lo vayan a llevar manualmente. Al final, existen soluciones en el mercado aquí. Hoy en día, como parte de la industria de software, no solamente es cumplir con esta obligación, sino que a través de soluciones en el mercado podamos automatizar el control de estos procesos, porque hoy en día pues generamos las facturas y tenemos sistemas que generan facturación, pero a partir del anexo 20
surge un nuevo documento que es el complemento de recepción de pagos, que no es otra cosa más que una factura con ciertas reglas de llenado, como lo indica Pedro, pero las empresas necesitan llevar el control, saber cuántas facturas tuvo, cuántos pagos, o al revés, porque también pueden generar un comprobante de pago que pague varias facturas. Entonces, hoy en día para las empresas es requisito o es una necesidad llevar el control de estos procesos. Entonces, en la industria de software hay varias soluciones en el mercado que automatizan este proceso. No solamente generar el comprobante fiscal, que es una factura, es un CFDI de tipo pago, con el complemento correspondiente, con los datos que incluso Pedro va indicando, ¿no? La forma de pago, en qué fecha se emitió, a qué UID de factura está relacionado y que avala la operación total de la transacción, qué saldo me resta todavía por pagar, porque es lo que le tengo que declarar a la autoridad. Si fuera un solo pago en todo el mes, pues lo hago a mano, ¿no? Y nada más entrego el documento. Pero finalmente necesito un control, tener N movimientos. Entonces ya hay soluciones en el mercado a la disposición de los usuarios que pueden utilizarlo. ¿Cuándo entra la obligatoriedad de este proceso? Es obligatorio emitir el comprobante de recepción de pagos con CFDI 3.3 a partir del 1 de enero. Pero es muy importante que empiecen a hacer el cambio de este proceso, porque no solamente es generar la factura, entró en vigor el 1 de julio el generar comprobantes versión 3.3, ¿ok? Y se hace obligatorio a partir del 1 de diciembre. Entonces necesitamos hacer un cambio porque necesitamos entender, esto impacta directamente en nuestra operación diaria. Cada vez que yo emita una factura, lo primero que me tengo que preguntar es, ¿me va a pagar en este momento? Le genero una sola factura. ¿Ya me pagó? Le genero una sola factura. ¿No me va a pagar en este momento? Entonces le genero una factura con ciertos elementos que no es otra cosa más que un método de pago PPD, y le indico en la forma de pago por definir. Y cada vez que yo genero un complemento de recepción de pagos, tengo que hacer facturas de tipo pago. En el método de pago y en la forma de pago no pongo un valor correspondiente, que es por definir, pero tengo que indicar todas las parcialidades correspondientes vía el complemento. Carlos. Gracias, Magda. Bueno, aquí ya quedó aclarado, ¿no? Bueno, este tema de la cancelación está muy ligado al proceso de pagos. Recordemos que en la modificación que se aplicó al Código Fiscal para este ejercicio, pues ya se establece la obligación, o más que obligación, la definición de para que se pueda realizar la cancelación de una factura, pues debe de existir previamente la aprobación, en este caso del receptor. A partir de las reglas que publicó el SAT respecto a la cancelación, pues básicamente lo que ya se define es que si ya está asociada a una factura, un complemento de pago, o sea, ya hay un pago, obviamente la factura ya no se podría estar cancelando. De hecho, ahí hay varios supuestos dentro de las reglas de cancelación que definen cuáles sí, cuáles no, cuáles se requiere la aprobación, en qué casos sí, en qué casos no. Y obviamente lo que está bien claro es que si ya está asociado o ya está pagada la factura, no podría estarse cancelando. La idea de esto es precisamente proteger a los contribuyentes receptores de los documentos, porque era muy común, bueno, no muy común, había prácticas indebidas en donde las empresas les pagaban, se validaba la factura, pasaban 2, 3 meses y no había ningún problema, pero antes de cerrar el ejercicio, había algunos que se ponían a cancelar facturas, ¿no? Y obviamente lo hacían para efectos de disminuir sus ingresos y obviamente con el claro objetivo de pues, evadir impuestos, pero no nada más estaban evadiendo un impuesto, sino que también estaban perjudicando a su cliente, puesto que él seguramente ya había acreditado, ya había hecho la deducción correspondiente, y al momento de que el auditor o la autoridad se daba cuenta de que se había hecho un acreditamiento, una deducción a partir de un documento que estaba cancelado, pues obviamente pues les rechazaba la deducción y les generaba ahí ciertos problemas. Entonces la idea es que se vaya protegiendo de esas prácticas indebidas al receptor. Y la idea es que una vez que ya se realizó el pago, no se pudiera estar realizando una cancelación. Pero como todo, pues debe de existir algún mecanismo, porque si me equivoqué, le puse un dato que no era, por ahí alguna gente nos ha comentado que de repente le aplican los pagos a un cliente que no era, ¿no?
y obviamente dicen, no, pues no le puedo dejar el pago, ¿no? A lo mejor a nivel contable pues no había tanto problema porque la autoridad no se daba cuenta, pero ahorita ya se va a dar cuenta, ¿no? Entonces, si tú reportas un comprobante de recepción de pagos, seguramente tu cliente o tu contraparte luego te va a brincar y te va a decir, oye, yo ya te pagué, ¿cómo que no tengo mi comprobante de pago? Entonces, para ese tipo de situaciones, lo que se está previendo es que exista la cancelación por sustitución, que básicamente es decir, ok, este comprobante lo quito de aquí, pero lo estoy referenciando a otro documento. Aquí básicamente es explicarles de manera conceptual cómo va a estar operando este tema de la cancelación. No obstante, como entra en vigor a partir del 1 de enero del próximo año, seguramente vamos a, una vez que ya tengamos definido los servicios, etcétera, vamos a estar dando la información ya específica de cómo se va a estar operando. Hoy, pues, la cancelación opera como toda la vida, ustedes ingresan, realizan la cancelación, etcétera, y el sistema se los estaría permitiendo, ¿no? Aquí también, al momento de que se va generando, si le queremos dar reversa a una transacción, obviamente como el aplicativo ya no nos va a dejar generar la cancelación propiamente, lo que sería es darle el efecto contrario a través de otro documento, que es la nota de crédito. Y como les comentaba hace un momento, debe de existir una relación y esa relación se va a dar de un documento hacia otro a partir del folio fiscal de las facturas. ¿Ya se oscureció la pantalla? Ok. Y bueno, aquí básicamente es completar el ejemplo que acabamos de comentar. Un tema importante y que nos ha generado mucha demanda en cuanto a cómo va a ser la convivencia, ¿no? Porque dicen, ok, ahorita pues yo sigo emitiendo facturas de la versión 3.2 en el esquema de pago diferido y en parcialidades. ¿Qué va a pasar a partir del 1 de diciembre? Estoy obligado, ahorita ya estaría obligada, si ya opté por la factura 3.3, ya estaría obligado a emitir facturas de complemento de recepción de pagos, por los pagos, y básicamente esta lámina lo que resume es, de aquí, julio, noviembre, pues seguimos operando como lo han hecho toda la vida, ¿no? Simplemente, o conforme al deber ser, ¿no? Reciben un pago de una parcialidad, tendrían que estar emitiendo el comprobante de la parcialidad, independientemente de que la factura inicial haya sido 3.3 o 3.2. A partir del 1 de diciembre es cuando entra la duda, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tener que facturar los pagos, incluso de las facturas que se emitieron en la versión 3.2 durante esta transición o incluso anteriores, porque bueno, puede ser que se haya emitido una factura en mayo o junio de este año y que se empiecen a recibir los pagos hasta diciembre. Básicamente, si la factura se emitió en el esquema 3.2, a partir del 1 de diciembre pudieran optar por emitir el comprobante de recepción de pagos, que seguramente es lo que va a hacer la mayoría, porque al final no creo que quieran mantener dos esquemas de control de pagos. O la otra opción es que sigan emitiendo un CFDI por el pago de la parcialidad en la versión 3.3. O sea, y ahí ya va a depender de qué es lo que quiera hacer el propio contribuyente. Entonces dicen, todas las facturas que se hayan emitido hasta el 30 de noviembre y que los pagos se reciban a partir de diciembre, pueden aplicar las reglas que aplicaban en el momento de la emisión de la factura, que era básicamente pago en parcialidades y facturar cada parcialidad, o en su defecto podrían estar aplicando la regla vigente a partir del 1 de diciembre, que es, pues, generar la factura de recepción de pagos. Y como lo quieran hacer, sería válido. Y eso va a depender ya de la forma en que ustedes quieran administrar ese proceso de cobranza o el proceso de cobranza o el proceso de facturación de los pagos recibidos. Lo que sí va a ser necesario es que se emita el comprobante, ya sea bajo el esquema en parcialidades o bajo el esquema de emisión del comprobante de recepción de pagos. Para aquellas facturas que se emitan a partir del 1 de diciembre, obviamente ahí pues no es opción, ahí todas tienen que ser con base a el comprobante de recepción de pagos.
Solamente ahondar en el proceso, o sea, debemos de estar claros que nos modifica un proceso de operación, ¿no? Como decía Pedro, hoy era muy cotidiano utilizar un método de pago. Hoy la factura, el método de pago es fundamental. Hoy ya no es cualquier dato, ¿no? El método de pago solamente existen dos opciones: pago en una sola exhibición o pago en parcialidades. Y debemos de ser claros, nosotros como contribuyentes que emitimos la factura tenemos la obligatoriedad, la responsabilidad de emitirlo de manera correcta, porque es un documento que estamos entregando a la autoridad. Entonces, si le ponemos pago en parcialidad, significa que voy a tener un complemento de recepción de pagos y tendré que emitirlo a partir del 1 de diciembre. Esta lámina la estamos incorporando porque está generando cierta confusión sobre qué catálogo vamos a estar utilizando para registrar la forma y el método de pago durante este periodo de transición. Recordemos que se modificó en la resolución miscelánea precisamente el tema del NA, y obviamente algunos contribuyentes dicen, bueno, yo sigo operando en la versión 3.2, ¿tendría que actualizar mi sistema para ajustarlo al nuevo catálogo de formas de pago? La respuesta es no. La regla vigente aplica para la versión 3.3. Todo lo que estaba vigente hasta el 30 de junio sigue aplicando para la versión 3.2. Lo nuevo, incluso técnicamente sería imposible cumplir con la nueva regla en la versión 3.2. ¿Por qué? Porque los conceptos vienen invertidos respecto a la forma de pago. Entonces, las modificaciones respecto a la forma y el método que se publicaron en la resolución miscelánea aplican solamente para la versión 3.3. Si ustedes siguen operando en la versión 3.2, no es necesario que hagan algún ajuste en su sistema, simplemente vienen operando igual. Si le ponían a todo NA, está bien, siguen bajo la regla que estuvo vigente hasta el 30 de junio. Nos han cuestionado mucho acerca de, oye, pues si la persona a la que le pago no me da mi complemento de recepción de pagos, ¿qué voy a hacer? Pues es igualito que hoy. Si no te dan la factura, pues ¿qué haces? Pues te invitamos a denunciar al establecimiento o a tu contraparte. Aquí sería lo mismo. Recordemos que el recibo de pago, el CFDI de pagos, al final es un comprobante y aplican las mismas infracciones y sanciones que las facturas normales. Entonces, si ustedes realizan el pago y no les dan el comprobante correspondiente, tendrían forzosamente que estar denunciando a la contraparte para que la autoridad obviamente ejerza sus facultades y pueda estar aplicando las sanciones correspondientes. De hecho, como sabemos que es algo nuevo y que seguramente algunas empresas no van a estar cumpliendo, lo que se busca es si alguien lo está haciendo de manera reiterada, de manera igual hasta con dolo, lo que está haciendo la autoridad es reforzar su esquema de conciliación. El esquema de conciliación es porque ustedes presentan la denuncia y el SAT le invita a la parte que están denunciando a que cumpla con la obligación, es una invitación. Si no cumplen, entonces ya después pasan al siguiente nivel, y el siguiente nivel es pues que la autoridad vaya, verifique, y si no están cumpliendo, pues obviamente va a haber una sanción. Entonces, ahorita pues en el esquema lo que estamos haciendo es, si existen contribuyentes a partir del 1 de diciembre que están obligados a emitir el comprobante de recepción de pagos, no lo realicen, pues la invitación es que denuncien. Y obviamente nosotros prevemos que al principio se va a dar un volumen importante, ya sea por desconocimiento o por dolo. Sin embargo, sí creemos que esto no les genere un problema a ustedes, un problema para aquellos contribuyentes que están tratando de cumplir y que presenten, paguen y que no reciban el documento, ¿no? La información que tenemos publicada en el portal pues es básicamente relacionada con la información que acabamos de comentar, la parte del complemento de recepción de pagos, que sería junto con el estándar técnico, su guía de llenado, sus preguntas frecuentes, sus casos de uso, la información del histórico de preguntas, etcétera. Aquí viene la ruta y la idea es que de ahí puedan obtener ustedes toda la información que necesiten. De hecho, a partir de las preguntas que nos están haciendo llegar, pues seguramente vamos a estar incorporando muchas de las preguntas frecuentes para que no haya necesidad de
o vacíos de información. Básicamente esta es la información que traemos en la presentación. Procederíamos a dar respuesta a las preguntas que nos están haciendo favor de enviar. Si tienen por ahí alguna que no les hayan recogido, nuestras compañeras se las van a estar recogiendo y las vamos a ir leyendo. Bueno, vamos a pasar a las preguntas. Tenemos bastantes, así es que vamos a tratar de que sean lo más rápido posible. Voy a leer, permítanme leer la primera, que dice: en el complemento de pago debe indicarse la clave del producto o servicio, importe e impuestos, ¿o cómo debe de ir? Si nos ayudas, Magda, con este. En la guía de llenado del complemento de recepción de pagos hace la aclaración que la parte general del comprobante va en un estándar, que es método de pago, no se indica, ¿no? Porque ya es un complemento de recepción de pagos. El tipo es pago, ¿no? No es ingreso ni egreso, es pago, ¿ok? En el servicio, si se dan cuenta, en la presentación había una lámina donde decía cantidad 1, ¿no? Y ponía un servicio general que era pago de la factura. El monto va en 0, eso es importante porque el egreso y el ingreso no puede haber documentos con monto 0. En la recepción de pagos va en 0 y deben de llegar a un complemento que tiene ciertos requisitos, como que fecha del pago, la forma del pago, porque me tienes que decir si es efectivo, si es cheque, si es transferencia, si es tarjeta bancaria, ¿ok? Si es cheque, transferencia o tarjeta bancaria, le tengo que indicar el monto del pago que me está entregando, el saldo anterior, el número de parcialidad, el UID relacionado con el documento, ¿ok? Y el saldo que resta. Y dentro de la sección de pago debo de indicarle claramente el monto que se está pagando, la fecha en que se efectuó el pago, ¿ok? Y si es cheque y transferencia, hay unos elementos importantes que necesito decirle. ¿Cuál es el número de cuenta origen, desde donde está saliendo el pago? ¿Y a qué número de cuenta está llegando esta información? Ya hay sistemas que hacen este proceso. La industria del software está obligada a cumplir con esta necesidad. Y a través del proceso de operación, hoy en día recibimos pagos, tenemos tesorería que recibe los pagos y esta información siempre la tienen, ¿ok? Simplemente es llenarla a través de un complemento y entregársela a la autoridad. Bueno, aquí hay otra pregunta, dice: si hay una devolución extemporánea a una factura pagada al 100% y con su complemento de pago, ¿cómo se debe proceder con el complemento de pago? Bueno, si ya está la factura emitida, yo diría que tendríamos que hacer una nota de crédito por el importe que se está devolviendo, porque la factura ya no se puede cancelar porque ya está pagada y ya tiene su complemento. Entonces, en su caso, pues yo tendría que hacer una nota de crédito y tendría dos alternativas. Tendría que o considerar un anticipo la lana que me dio el cliente, o dos, pues devolverla, porque ya hubo la devolución, ¿no? Es una operación realmente normal. Ya no tendría tanto que ver el complemento de pago. No sé tú cómo lo veas, Pedro. Aquí entiendo que es básicamente ya tenemos la factura emitida y se paga al 100, se emitió el comprobante de pagos también por el 100% y por alguna situación lo que hacen es devolver algo, ¿no? Básicamente es si esa devolución si se va a hacer la devolución del dinero sobre esa factura, se pudiera estar haciendo un comprobante de recepción de pagos por sustitución y obviamente tendríamos que estarla complementando, como bien comenta el contador, con la nota de crédito correspondiente. Si es derivado de esa transacción que se le va a aplicar en lo futuro una deducción, una bonificación, un descuento, pues básicamente ahí es generar cuando se genere se genera una nota de crédito aplicándose a la factura a la que se le va a estar haciendo la disminución, pero ahí va a depender mucho de cómo se haga operativamente y las opciones que tengamos dentro de la propia guía de llenado, ¿no? La siguiente pregunta dice: ¿qué pasa si no sé si el cliente va a hacer el pago en parcialidades o en una sola exhibición? ¿Qué concepto es el adecuado?
Pues es lo que decíamos, ¿no? Es el concepto 99, es decir, ya no tengo información, entonces lo considero un pago diferido, ¿no? Vámonos a la siguiente. Dice, ¿se debe emitir un CFDI por un depósito en garantía de renta? Porque en el estado de cuenta se reflejará el pago. ¿Qué nos puedes decir, Pedro? Bueno, cuando es un depósito en garantía, no es propiamente un ingreso del contribuyente y por consecuencia no se tendría que estar facturando. De hecho, es una práctica común, pero no correcta, porque al final no es un ingreso todavía del contribuyente. Si es un depósito en garantías, pues se registra, se tiene ahí como tal, y cuando se aplique ese depósito en garantía, en caso de que se vaya a aplicar, porque sí ya vamos a dejar correr el mes del depósito de la garantía, entonces es cuando se estaría facturando. En tanto, no se tendría que estar facturando porque tendrían que estar pagando el impuesto correspondiente y en estricto todavía no es ingreso. Digo, nosotros no tenemos tema en que si los quieren facturar y pagar el impuesto, pero el problema lo van a tener si no se aplica ese depósito y devuelven la lana, ¿no? Vamos con la siguiente, dice, si realizo al final del día mi factura global de público en general en efectivo, pero hasta el día siguiente o siguiente día hábil deposito, ¿tengo que emitir comprobante de pago? Pues yo diría que no, porque está cobrado ya en efectivo, simplemente es un tema operativo, ¿no? La expedición de CFDI de pagos, ¿dónde está encaminada? Está encaminada al prellenado de declaraciones de pago provisional en el portal del SAT. Pues yo diría que no solo de pagos mensuales o provisionales, sino también a las declaraciones informativas anuales, ¿no? Sí, es correcto. Toda la información que se está recabando o que se recabe a partir de la actualización de la factura, desde la factura de ingresos como la factura de pagos, de nómina, de traslado, etcétera, lo que va a servir es como insumo para que se presten servicios como el prellenado de declaraciones, la eliminación de ciertas declaraciones informativas y para otro tipo de servicios que el SAT está previendo tener a disposición del propio contribuyente. La siguiente dice, ¿en un comprobante de pago puedo anexar varias facturas? Pues la respuesta es sí, siempre y cuando sean del mismo mes y obviamente del mismo contribuyente, ¿no? Un agente aduanal me hace un cobro por sus honorarios, pero también me cobra otros gastos que paga a un tercero a mi nombre. ¿Cómo deben ser las facturas? Bueno, el agente anual tendría que estar facturando solamente sus honorarios, sus ingresos. El resto de los gastos o de los pagos tendría que estar recabando la facturación correspondiente, no a nombre del agente, y eso también aplica para los notarios, sino del propio contribuyente. Y aquí estamos hablando de que son pagos por cuenta de terceros. Entonces ahí la facturación del agente aduanal es nada más sobre sus ingresos. El resto de los pagos sería a quien recibió el pago y prestó el servicio tendría que estar facturando al cliente del agente aduanal. Aquí está una interesante, dice, cuando me pagan a través de cadena productiva, ¿a quién se le debe emitir el complemento de pago? ¿Al cliente o a la institución que me pagó? Realmente a la persona que se hace el pago a través de un tercero, ¿sí? Eso es lo que está sucediendo. Entonces, ¿quién está haciendo el pago? Pues la persona original, no el tercero que está haciendo el pago. El banco o la empresa de facturaje o la arrendadora, etcétera, hace el pago, pero realmente es el cliente el que está haciendo el pago. Entonces el comprobante de pago va hacia la persona que realmente está haciendo la operación, ¿no? No sé si… Es correcto. El esquema general, la regla general es quien recibe el pago le tiene que emitir el comprobante a quien realiza el pago, independientemente del canal, vamos a llamarle así, del medio que se utilice para el pago, salvo en el caso del factoraje, que ahí es donde cambia un tanto a quién se le emite el comprobante de pago. Ese es el único caso en donde sí existe una definición diferente a la regla general. Entonces ahí yo emito la factura en el factoraje, se la entrego al cliente, el cliente vende la factura y obviamente
bueno, venden los derechos de la factura y en ese caso la empresa de factoraje no le va a dar el comprobante de recepción a quien emite la factura, sino a la otra. Entonces es el único caso en donde hay un cambio de figuras o de personas en cuanto al intercambio de facturas. Aquí hay una pregunta sobre el tema de SPEI. Indican, ¿es obligatorio agregar los datos del SPEI en el complemento de pagos? Hoy en día no. Hoy en día es un campo opcional, sin embargo, en algún momento esta información es valiosa para la autoridad. Recordemos que hoy en día cada vez que hacemos una transacción interbancaria se genera un comprobante por ese movimiento. Ese comprobante está ¿en dónde? En el Banco de México existe este comprobante, pero hoy en día no tendríamos que buscar el comprobante para poder agregar el UID, el poder agregar el tipo de cadena, el sello y el certificado. Hoy en día esos datos son opcionales, pero en algún momento se volverán obligatorios. Aquí nada más, ha habido ahí algunas situaciones respecto a cuando utilizan SPEI. Como bien comentan, todos los datos son opcionales, entonces si ponemos SPEI y el resto de los datos los dejamos en blanco, no hay ningún problema, el sistema nos los va a dejar hacer. Si ustedes ponen SPEI y ponen el número de operación o un dato adicional, entonces les exige el resto de los datos. Entonces, si no los tienen, nada más se pone SPEI y listo. Si tienen todos los datos, pues los ponen completos, y si no, simplemente que es por transferencia, SPEI. Se realizan facturas con pago en una sola exhibición, pero los clientes no siempre pagan de este modo. Además, los cobros no son iguales. En este caso es necesario cancelar y sustituir con una que mencione en parcialidad. Bueno, más bien yo les diría, no debemos hacer facturas con método de pago si no lo conocemos, insistimos. Hay que ponerle pago pendiente, PPD, digamos, el código 99, para evitar que esto suceda, porque sí, eso es lo común. O sea, ¿cuándo me va a pagar? Pues yo espero que me pague mañana, la próxima semana, etcétera, pero a lo mejor la próxima semana me dice, oye, de los 100 que te debo, tengo 80 ahorita, te pago 80 y después te pago otros 20, pues órale va, ¿no? Porque no vamos a… Entonces, la recomendación sería no emitir este tipo de facturas. ¿Tú quieres adicionar algo, no, Pedro? Bueno, por el tiempo, una pregunta más y ya daríamos por terminada la sesión. Entonces, Carlos. Si llego a realizar el pago de una parcialidad a un proveedor y él no me emite el complemento de recepción de pago por olvido o por algún otro motivo, y como el que realiza el pago, me puede afectar mi acreditamiento de impuestos el no contar con el complemento. Bueno, yo diría que sí, tienes la obligación de solicitarlo, el que recibió el pago tiene la obligación de emitirlo, y si no, precisamente para eso está la sección que nos acaba de decir Pedro, en donde podemos hacer la denuncia, ¿no? Tratemos de hacerlo lo más pronto posible, tratemos de no llegar a los extremos, pero sí tienen la obligación de hacerlo. Pues muchísimas gracias, Carlos, Magdalena. Buenas tardes a todos. Gracias por su participación.